Buenas tardes, gracias por venir a todos. Gracias a Jorge por la invitación. La intención de la charla es contarles cómo fueron los principios de mi carrera y cómo ha sido ese recorrido. Entonces, el nombre de la charla tiene que ver directamente con una idea de André Malraux, citada por Gilles Deleuze Gilles Deleuze, el filósofo francés, en una conferencia sobre el acto creativo. Dice Deleuze acerca de Malraux que el arte es lo único que resiste la muerte. Claro, pero también al mismo tiempo el arte podría ser pura impotencia ante la muerte. Dice Deleuze que basta con tomar una estatuilla asiria, persa, egipcia y darle la razón a Malraux. Entonces, diría yo que en mi caso, la frase de Malraux ha sido absolutamente practicable. El arte resiste a la muerte, pero no solo a la muerte de los mismos objetos o de la obra del hombre en su paso por la tierra, sino a la muerte física, incluso a la intención o al deseo de morir. Entonces, estos cuadros que estamos viendo acá son un tríptico de Mark Rothko, el artista norteamericano, y los pongo acá para recordar el primer sueño que tuve, tal vez a los 3 o 4 años. Mis dos primeros sueños, o los dos primeros recuerdos que tengo de mi relación con el mundo onírico, son dos pesadillas. Este cuadro de Rothko me recuerda a mi pesadilla, no porque yo odie el arte abstracto, sino porque el fondo de mi pesadilla era muy parecido a esta especie de firmamento profundo, en donde yo era una línea muy, muy delgadita de color azul pálido que estaba viajando desde el borde inferior al borde superior, y ese viaje era un viaje muy espeso, era un viaje muy concentrado, muy denso, plagado de terror. Yo era una línea en un fondo muy parecido al cuadro de Rothko, y en la parte superior, ustedes lo pueden ver ahí, había una especie de albóndigas, de pedazos de carne que se tiraban como fieras a la línea que iba subiendo, como si uno estuviera viendo de pronto desde un dron un mar de petróleo y de pronto una lineecita que es un barco muy largo que va tratando de avanzar. Mientras más subía, más las piedras se tiraban, los pedazos de carne se tiraban a la línea, y la línea se iba torciendo y se iba torciendo, se iba torciendo, hasta que se perdía entre la carne, entre las albóndigas, y ese sueño me causaba mucho terror. Tendría 3 o 4 años. Mi segundo sueño, mi segunda pesadilla, es esta. Perdón, es que no. Esta pesadilla consistía en estar dormido en una habitación. Yo dormía en una habitación con una ventana rectangular larga, y al fondo había un patio, pero solo recuerdo el rectángulo blanco. En mi pesadilla yo me levantaba y detrás de la ventana sabía yo que había un hombre que aguardaba agazapado sin mostrarse nunca. Yo no podía dejar de avanzar hacia la ventana mientras el hombre comenzaba a aparecer desde el borde izquierdo de la ventana, y siendo un niño tal vez de 4 o 5 años, no sé por qué, tal vez la memoria es así. Más adelante, tal vez probablemente me di cuenta que ese era un hombre de los años 40 o de los años 30, de los años 40,
de la época tal vez del Bogotazo, estaba vestido así. Él comenzaba a darse la vuelta y yo me empezaba a acercar cada vez como magnéticamente al rectángulo, y yo sabía que no le podía ver la cara porque la cara era la cara de un demonio, era la cara desfigurada de un ser muy maligno. Entonces yo comenzaba a retroceder y comenzaba a retroceder hasta que me golpeaba con un armario, que era el armario de mi habitación. Abría el armario y dentro del armario había un maniquí con un sombrero de fieltro, un vestido de fieltro, pero la cabeza de un sapo. Ahí terminaba la pesadilla, pero digamos que esa fue mi primera conexión con las imágenes. Realmente esa es la primera, una pesadilla abstracta y una pesadilla muy figurativa. Y de alguna manera he vivido toda mi vida un poco tratando de resolver ese tipo de pesadillas. Más adelante les contaré cómo se resolvió la pesadilla de la ventana. Luego, en segundo de primaria, tuve mi primer encuentro con la literatura, con Nikolai Gogol, El retrato. Pues no sé si fue una buena elección, no había un filtro de alguien que le dijera, uno a los 7 años no lee a Gogol, pero sí a Julio Verne o a Alejandro Dumas. Yo olvidé completamente la historia de este libro. El libro se llama El retrato, y a lo largo de 40 años, tal vez, volvió a surgir la duda y dije, bueno, a mí siempre me gustó la literatura y fui lector desde pequeño. ¿De qué se trataba el retrato de Gogol? El retrato de Gogol se trataba, lo había olvidado o no lo recordaba o tal vez no lo leí, pero lo que yo recuerdo es que yo iba a la biblioteca del colegio y sacaba el libro, y el recuerdo de ese libro eran colores violetas y colores azules. Los pintores o yo como pintor tengo una memoria en colores también. Entonces, algunas personas tienen memorias en olores, otras en tacto, otras en colores, otras toda la variedad también de los sentidos, pero mis memorias en colores tienen que ver con espacios y momentos temporales de mi vida. El retrato de Gogol es un libro sobre un pintor. Yo en segundo de primaria pues quería ser astronauta, y pues no sé, la pintura no era para nada ni el arte en ese momento, aunque tal vez sí, era como un camino. Luego, 40 años después, le dije, hablando con Sandra, le dije, oye, yo leí este libro, quiero mirar a ver si existe, y lo encontré, y era la historia de un pintor que compra un retrato de un anciano, y ese anciano parece que toma vida y es una especie de ser maligno que lo posee y que le promete la fortuna, y el pintor cae en ese juego. Entonces comienza a pintar retratos y se hace muy rico, y luego viene pues la desgracia, que es más o menos como la enseñanza moral que Gogol quería transmitir a través de que el artista vendido siempre cae de manera estrepitosa, aun cuando haga mucho dinero. Bueno, yo no lo sabía, pero es una interpretación que hago yo ahora del retrato de Gogol, pero esto tiene que ver con las cosas proféticas que suceden en la vida de una persona o de un creador. En general, todos somos creadores, ¿no? Todas las personas somos creadoras. Hay creación también en otras carreras, no solamente en las artes plásticas y en el diseño o en la arquitectura o en el cine, pero hay creación en todos los campos de la vida. La creación entonces es como profética, aun cuando también se ayude de estímulos, como en mi caso haber tenido acceso a esta revista Diners, que mi papá era suscriptor, entonces yo de niño tenía acceso a esta revista, y era muy buena revista. En esa revista escribían críticos importantes de la época. Uno tenía
uno tenía esa sensación de asistir al taller de los artistas. Entonces escribía Marta Traba, Damián Bayón, Luz Canitzer, escribía gente muy importante y era una muy buena revista. Esa revista ambientó muchísimo mi infancia. Creo que ahí empezó mi amor realmente por el arte, aun cuando no sea un amor sino una elección. Es más uno como escogido por esa misma profesión que uno escoger la profesión. Entonces empecé a mirar cómo era de cerca la vida de los artistas, a leer las entrevistas, a ver los talleres. Claro, esto es 1982, 1983, ni de fundas de internet, ni en la televisión. Marta Traba hacía el programa de televisión, que también lo veíamos y a mi familia le gustaba, pero no había un solo artista en mi familia. Inconscientemente mi papá me transmitía, me estaba llevando estaba llevando a mi vida un elemento que incidentalmente iba a afectar la decisión que yo iba a tomar después. Y ahí empecé a descubrir artistas que hasta hoy siguen siendo mis artistas más queridos, como Goya. Este es uno de mis cuadros favoritos de Goya. Es un cuadro pequeñito pintado sobre latón. Es un cuadro muy bello, muy pequeño, pero que además se relaciona directamente con todo este mundo de las pesadillas, con el mundo que ya se llama también mundo goyesco. Y Goya, pues diría, es uno de los mejores pintores, o de los pintores más sensacionales que uno pueda ver, sobre todo cuando tiene la oportunidad de verlo realmente. En la fotografía es muy difícil. Pienso que Goya es uno de los pintores más difíciles de fotografiar con Rembrandt, porque las calidades pictóricas de estos dos pintores son parecidas a la piel de una cebolla. Van por muchas capas, trabajan con muchas capas de pintura y con una técnica muy depurada con el aceite y con la trementina, que hace que la luz vaya penetrando y mostrándonos como unos velos que hay. Un cuadro pintado a la manera de Goya, pintado a la manera de Rembrandt, pintado a la manera de Tiziano, puede tomar meses, años, ¿no? Entonces Goya aquí, en este cuadro especialmente, resume un poco todo ese mundo de las pesadillas, de los sueños, de la turbulencia psíquica, que en el siglo XIX era una forma muy revolucionaria de quejarse por la situación terrible por la que estaba pasando su país en la guerra de independencia con Francia. Luego también, y gracias a otro regalo que me hizo mi papá al iniciar mi carrera, pues fui muy amante de Dalí, pero el Dalí de esta época, no el Dalí, digamos, este cuadro se llama Premonición de la Guerra Civil. Y Dalí me interesó porque me interesó muchísimo la poesía de Rimbaud y de los poetas malditos, especialmente cuando Rimbaud decía que el acto creativo era un desordenamiento sistemático de los sentidos, cosa que también retomó Dalí, pero claro, ¿qué me interesaba de Dalí? Me interesaba que para mi época era como ver un artista que era capaz de hacer cualquier cosa que se le diera la gana, y al mismo tiempo ser atrevido y al mismo tiempo ser descarado, ser técnicamente depurado, etc. Pero me gustaba sobre todo que como que traía a la superficie una manera amorfa o dismórfica de los sueños, de las pesadillas. Dalí estudiaba mucho las nuevas teorías del psicoanálisis y me empecé a interesar también bastante por la psicología, al mismo tiempo que por el cine, y fui encontrando entonces otros artistas. Y las visitas a la biblioteca eran muy frecuentes, era muy emocionante. Yo estudié en la Universidad Nacional. Entonces descubrí en blanco y negro en un libro a Vermeer, Jan Vermeer, siglo XVII, Holanda, y este fue el primer cuadro que yo vi de Vermeer en un libro en blanco y negro. Lo traje a color porque es muy lindo, lo iba a poner en blanco y negro, pero no es necesario. Picasso decía que era mejor ver las pinturas en blanco y negro que verlas en color porque claro, pues en la época en la que vivió Picasso también los libros a color no eran muy fieles a los originales, por un lado. Y por otro tiene razón, porque
pues desde el ojo de un pintor, ver las reproducciones en los libros es un poco como una infidelidad al color, sobre todo. Retomando a Deleuze, dice Deleuze que es crear un concepto en pintura. Crear un concepto en pintura pues es casi que crear una tonalidad para transmitir una situación. El primer cuadro que vimos de Rothko es un cuadro que está en una capilla, en la capilla de Rothko. Y claro, cualquiera puede decir, es una tontería poner 3 cuadros gigantescos pintados de violeta, qué vagancia, ¿no? Pero realmente estar ahí es una cosa. Yo no sé si Rothko realmente era un charlatán o no, pero sí es un asunto que pasa de lo psicológico a lo místico. En los cuadros de Vermeer entonces existe una cosa que siempre me interesó y tiene que ver con El hombre de la ventana, y es ese voyerismo, ese estar mirando detrás de algo hacia dentro, que me parece que es una de las claves de la vida. Todos vivimos un poco como espiándonos los unos a los otros y espiándonos a nosotros mismos, y en general lo que hace un cuadro o lo que hace el cine o lo que hace cualquier pantalla, el celular de cada uno tiene en el bolsillo, es introducirlo a uno a través de otra ventana, es decir, o como también diría otro gran sabio budista, Chogyam Trungpa, lo que hace el artista es expandir el espacio, porque el espacio, aun cuando parezca infinito, para el artista es poco. Un artista intenta expandir el espacio, no importa en el medio en el que trabaje, puede ser fotografía, puede ser instalación, puede ser videos, pueden ser performance, pueden ser esculturas, pero intenta expandir ese espacio que lo está asfixiando, es decir, que está como una carga enorme sobre su pecho. Y en el caso de lo que me cautivó de Vermeer es precisamente que todas las pinturas de Vermeer son muy pequeñas, más o menos, para los que no conocen la obra, mi trabajo es el que está allá y acá, estas ventanas, y el que está allá enmarcado con vidrios. Los cuadros de Vermeer son más o menos como de ese formato. Este cuadro es muy pequeño, pero ¿qué pasa? Que él logra inmiscuirnos, él logra introducirnos en un espacio privado a través de un formato en miniatura casi. Eso me parece, para el siglo XVII, un experimento casi que científico, filosófico y místico, porque el siglo XVII pues, es un siglo de grandes filósofos, pero también grandes invenciones. Entonces, creo que tenía de Vermeer, pero bueno, pasemos de Vermeer hacia otro pintor que me influyó bastante en mi formación, que es Edward Hopper. Hopper es una especie de Vermeer moderno, pero pues moderno, digamos, primera mitad del siglo XX, americano, y tiene toda esta, digamos, esta frivolidad que tiene la pintura americana, porque si bien hubo como un movimiento romanticista del paisaje que había en Alemania, en Inglaterra, que luego se llevó a Estados Unidos, que es la escuela del Hudson, una serie de pintores que aprecio muchísimo, lo que se nota en el espíritu americano entonces es esa espectacularidad en los formatos, en la iluminación, en la poca grandilocuencia que tenían los alemanes y los ingleses. Hopper entonces se refiere a una época también post-depresión en Estados Unidos, y trabaja mucho con los interiores, con luces artificiales y luces naturales y figuras en solitario. Podría ser una especie también de mujer leyendo una carta del mismo Vermeer del siglo XVII, pero lo que me gustó de Hopper era precisamente el manejo, y ahí sí de una manera muy técnica, el manejo de la figura y el fondo. Aprendí mucho de lo que hacía Hopper. Finalmente todos nosotros somos figuras con fondo. Uno siempre se mueve sobre un fondo y todos somos figuras con fondo. O sea, esa será como una discusión filosófica eterna. Cuando uno ve la película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea del espacio, una de las escenas
tal vez más grandes de la historia del cine y que puede producir más terror es cuando el astronauta sale de la nave espacial y lo único que aparece es el sonido del corazón. Así, esto, y él está perdido en el infinito sobre un fondo. Es una figura amarilla, pop, kitsch, porque los kitsch, digamos, es como los trajes de los astronautas no eran los trajes que usaban los astronautas en ese momento, o los que estaban haciendo las pruebas para ir a la Luna, eran los trajes hechos para la película, para que pudieran contrastar con esos fondos negros, oscuros, miedosos, aterradores, como la pesadilla de mi niñez. Entonces, Hopper es un maestro en esa apreciación de la figura sobre el fondo. Volvemos, se desordenó un poco. Este es el otro cuadro de Vermeer que quería mostrarles. La ventana, entonces, es un elemento muy importante también en mi vida y en mi trabajo. Siempre pienso que estamos como aterrados del mundo un poco y por eso nos inventamos las ventanas y los cuadros y miramos el mundo siempre como a través de unos marcos que nosotros mismos nos inventamos. Cuando hice mi tesis entonces apareció David Lynch, cineasta norteamericano, especialmente la película Picos Gemelos fue la película, digamos, que cambió toda mi percepción acerca de lo que se podía hacer con el arte. Entonces me obsesioné terriblemente, como dice algún crítico de arte, el material de un artista es la obsesión. La materia prima de un artista es la obsesión, la materia prima de un escritor es la obsesión. Si uno no es capaz de obsesionarse y vivir obsesionado y no tener miedo a la obsesión, es difícil que sea digamos, un artista que hace arte por necesidad. Picos Gemelos es entonces un melodrama norteamericano con unos tintes dantescos y unos tintes psicológicos, oníricos, bastante perversos, porque aparece todo este lenguaje como del culebrón, de la mujer que sonríe y es la reina del colegio, pero que tiene su lado oscuro. Como todos nosotros tenemos un lado oscuro, no hay una sola persona que no tenga un lado oscuro. Esto es como lo que llamaría Jung la sombra, todo aquello que nosotros no queremos ver de nosotros mismos, pero que los demás sí pueden ver en nosotros. Entonces a mí me parece que tal persona es muy envidiosa y no sé qué, de verdad, probablemente es que estoy haciendo la proyección de mi envidia sobre otras personas, etc. Pero Picos Gemelos es como... se podría decir en términos, ya que estamos en Villa de Leyva también, y Villa de Leyva es un pueblo, Picos Gemelos es un pueblo, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Todo lo que sucede ahí adentro es, por un lado, muy familiar, por un lado es como vamos a comer pie de manzana a la cafetería y a tomar café, y ahí adentro los dramas humanos llegan a simbolizar todo este universo construido a través también del surrealismo, que es la vanguardia que más me interesó siempre, el surrealismo. Creo que es la única vanguardia que sobrevive de todas las vanguardias del siglo XX. A mi manera de ver, el surrealismo está presente en muchísimas prácticas del mundo contemporáneo. Desaparecieron muchas otras vanguardias, tal vez, todas, y esta, entonces David Lynch la usa para introducirnos en ese mundo oscuro de las vidas ajenas. Las imágenes de David Lynch, entonces, como esta, que me parece impresionante cuando la vi, la primera vez que la vi, recuerdo que dije, si esto se puede hacer en cine, ¿qué no se podrá hacer en pintura? Claro, yo era pues, más ingenuo aún de lo que puedo hacer ahora, pero en ese momento me sirvió muchísimo como un detonante para perder el miedo a la representación de unas necesidades interiores relacionadas directamente con mi mundo inconsciente y con los traumas de la infancia.
La persona que me enseñó a pintar, entonces quería aquí traerlo a esta imagen, fue Jorge Riveros en la universidad. Y quise ponerlo acá porque esto era un recuento como de la formación. Jorge Riveros entonces me enseñó algo muy importante que puede sonar muy, como dirían ahora, patriarcal, no sé qué, afirmativo, bla, 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 pero yo sabía que tenía razón y que yo quería hacerle caso, y era que yo tenía dos opciones: uno, estudiar con Santiago Cárdenas, que es uno de los artistas más grandes de Colombia, y otro con Jorge Riveros, que era visto como un viejito retrógrado, por los otros maestros también. Entonces, claro, me encantaba la obra de Santiago Cárdenas, pero yo sabía que Riveros me podía enseñar algo que Cárdenas no me iba a enseñar. Y no me decepcionó, porque pues realmente verlo pintar a él y escuchar como la rabia que él tenía un poco, porque él sabía que se le catalogaba de viejito anacrónico. Hoy en día es uno de los artistas más importantes de Colombia. El Museo de Arte Moderno le hace todo el museo para hacerle sus retrospectivas, se está exponiendo en Alemania, en diferentes lugares, nunca dejó de exponer, pero estaba como un outsider, es decir, como un renegado, una persona ya. Y ahí fui descubriendo que ese iba a ser el camino también mío, porque luego vino, entonces ahí sí, graduarse de la universidad, las exposiciones, vinieron premios, vino la representación de galerías importantes, aprendí a pintar muy bien y a desarrollar mis temas fielmente a lo que yo creía, no a lo que pensaba que debía pintar para los demás, sino para mí mismo. Y empezó entonces la carrera, que al mismo tiempo se fue convirtiendo lentamente en lo que me imagino que los artistas que hay acá también recordarán, la rabia, luego de no poderse uno mantener en el punto en el que logró. Cuando uno muy temprano logra tener un alza de reconocimiento, luego muy joven, luego es difícil volver a tener esa sensación, y uno casi que se vuelve un personaje rabioso por no recuperar esos instantes o ese reconocimiento, y llega un montón de artistas nuevos y de gente y de tendencias. Yo me gradué en una época en la que todavía el arte no había empezado a ser tan objetual, ni procesual, ni que no se exponían entonces tantos mapitas troquelados y cosas como que eran procesos manuales que ahora se ponen dentro de urnas muy bien hechas, cristalinas, y se empiezan a mostrar. En ese momento la cosa no iba por ese lado. Entonces empieza también esta cosa que al mismo tiempo que es reconocimiento, empieza la lucha por volver a mantener la obra y ubicarla. Hubo exposiciones, hubo proyectos en espacios grandes, pero la cosa es que la pintura iba perdiendo fuerza, no porque el trabajo fuera perdiendo fuerza, sino que las galerías se fueron hacia otros artistas más jóvenes que estaban empezando a hacer un arte más experimental, por decir algo, y yo comencé a buscar un espacio para poder desarrollar proyectos artísticos que se salieran de la galería. Entonces encontré que hice una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en 2003, y encontré que yo podía entrar a espacios museísticos e institucionales gigantescos a través de esta clase de obras. Entonces, esto es dibujo con tiza sobre pared. Estas clases de obra lo que me permitían era entonces ya presentar un proyecto de una forma como, digamos, más profesional, contemporánea, sustentándolo como arte más contemporáneo, pero sin dejar de hacer lo que yo siempre he querido hacer. Este fue el resultado de mi tesis. Este es el Museo de la Universidad Nacional en 2004. Y estos dibujos, entonces, estas obras me empezaron a permitir entrar a museos. Siempre he querido los museos y añoro los museos y me gustan los museos. No estoy de acuerdo con
con acabar con los museos ni con agredir los museos. Me encantan los museos y siempre quise exponer en los museos de arte clásico, pero eso no se puede porque los museos de arte clásico no exponen artistas contemporáneos. De alguna manera encontré la forma y logré, esto fue una exposición, esta no es la misma de esta, luego se volvió a hacer en la Cámara de Comercio y encontré la manera también de presentar proyectos con IDARTES y ganar algunas becas para poder hacer también obra dentro de galerías y comencé a pintar sobre las paredes y hacer montajes de otros objetos relacionados con la historia de Bogotá y con el barrio en el que yo estaba viviendo en este momento. Esta obra se llama Por sus carros los conoceréis y esta otra obra se llama Sueños en concreto, que la hice en Barcelona en Experimentem amb l'Art. Es una obra que trae a colación la construcción de algunos edificios modernos de Bogotá, digamos, puestos allí como en medio de unas tormentas, en un vacío que no es exactamente la ciudad, sino como un espacio imaginario. Y finalmente también logré presentar este proyecto que se llama Fantasía del Atardecer en un museo ya clásico en Cusco, Perú, que es el Museo Santo Domingo Coricancha. Esta fue una convocatoria internacional y yo lo que hice fue un planteamiento de una obra que hacía referencia a un parque antiguo de Bogotá, al Parque de la Independencia, que se iba como transformando y duplicando detrás de estos arcos coloniales que están pintados en la pared. Entonces todo está pintado sobre la pared en acrílico. Estas obras son obras de formato monumental, digamos 12, 15, 20 metros por 4 o 5 metros. Y entonces aquí ya podía tener acceso, defender mi obra sin necesidad de estar llevando los cuadros, colgando los cuadros, que cada vez, y es un tema que se habla muchísimo, pues es difícil para los pintores, estar exponiendo constantemente. Aquí se ve el museo, entonces se ven los arcos del museo y al fondo los arcos ya pintados de la obra, está muy borroso. Esta otra obra entonces fue parte de una exposición en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, y esto es lo que sucede, que se pierden algunos espacios comerciales pero se ganan espacios culturales. Estas exposiciones que me dejaron muy satisfecho eran exposiciones en las que no se vendía básicamente nada, porque no era vendible la obra. La obra se pinta sobre la pared y luego se borra. Y lo único que queda de la obra es una fotografía, un video, o en este caso el Fondo de Cultura Económica de México, que es la editorial más grande de Latinoamérica, pues tiene este espacio en Bogotá, que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, y tiene una gran sala de exposición. Usé las cajas de los libros, pedí las cajas de los libros a la bodega en las que venían todos los libros de la librería, y sobre ella hice como una especie de reinterpretación de la obra que hice en Cusco, y al mismo tiempo pues había toda una serie de obra que había llevado haciendo durante 1 año y medio, que es normalmente lo que toma una exposición en mi caso, 1 año y medio, 2 años para poderla terminar. En esta época entonces llegó otra crisis. Pues, a lo largo de todo este tiempo hubo varias crisis personales. Esta crisis ya fue una crisis grande, difícil, complicada, y entonces pues viene a colación el título de la charla, que es la resistencia ante la muerte. Ese momento de crisis era casi que insolucionable para mí, pero tenía un proyecto andando que era este libro, que se llama La peste de la memoria. Es una novela gráfica que ilustré completamente con un texto de Juan Pablo Salazar, editada por Planeta, pero la obra no se había editado. Estábamos por editar y lanzarla en la Feria del Libro, y yo estaba en una psicoterapia muy mal. No podía pintar porque no podía controlar el mareo, no podía trabajar.
Entonces, al final en esta psicoterapia logré ver un montón de cosas que no había podido solucionar, como por ejemplo, le dice el psicoterapeuta a uno, te das cuenta que los mayores de tu casa no podían salvarte, pero tú te salvaste tú mismo por medio de tu obra. Tu trabajo te ayudó y te sigue ayudando porque estás haciendo un libro ahora y es el motivo y lo vas a publicar en un mes. Y no lo había terminado. Y tenía reuniones con los diseñadores, con los editores, etc. Y yo ya estaba viendo en Villa de Leyva, era difícil, pero ya el último mes de crisis tuve que pasarlo todo el tiempo en un apartamento en Bogotá, aislado, tratando de terminar la novela. Entonces, si no hubiera sido por esta novela, finalmente tampoco hubiera podido superar ese momento de crisis. No es que la novela haya sido la única, pero sirvió muchísimo también toda la parte terapéutica, que fue muy interesante, un proceso muy interesante, y por supuesto, pues el apoyo de las personas que estaban. Entonces, para terminar, quisiera mostrarles un video de esta novela y hacerles un breve recuento de la obra que tengo acá. Para terminar, muchas gracias por su paciencia. Les haré un breve recuento del trabajo que tengo acá, ya viéndolo en imágenes grandes. También quería anotar pues que uno de los motivos de esta charla era poder transmitirles a ustedes que el arte es una necesidad antes que cualquier otra cosa. Se hace arte por pura necesidad, más que por tener un trabajo, una ocupación o por tener reconocimiento o por pasarla bien. Pero es por una necesidad grande de decir cosas que uno considera que son necesarias decir. Claro, hay maneras de hacerlo, uno lo puede hacer a través de manifiestos, uno lo puede hacer de eslogans, de propagandas, pero eso es publicidad o es otra cosa. Yo considero que el arte que a mí me gusta personalmente es el arte que sugiere, es el arte que pregunta más que afirma. Ese arte que afirma constantemente cosas es un arte un poco desconsiderado con el espectador, pero que le deja a uno la oportunidad de quedarse pensando, de poder interpretar,
determinar la obra en la cabeza, o igual la literatura, igual el cine. Esto es como una de las grandes fallas, pienso yo, del cine comercial de Hollywood, y es que nos dan toda la comida masticada y no nos dejan saborear nada, ni pensar, no hay espacio para el pensamiento, hay espacio para el entretenimiento. Y el arte finalmente es una forma de pensamiento. El artista está pensando porque el artista está produciendo una obra que tiene todo un bagaje, un conocimiento, pero además de un conocimiento técnico tiene un filtro a través de la vida. O sea, un artista no está desligado de su obra. Lo interesante de ver es a veces cómo la obra y la vida del artista corresponden, ¿no? Como algunos artistas pintan con ciertos materiales, o algunos artistas como Joseph Beuys, por ejemplo, un artista muy revolucionario del siglo XX alemán. Joseph Beuys trabajaba con la grasa y con el fieltro, porque él era piloto en la guerra de Crimea, lo derribaron, y él era piloto de la Luftwaffe alemana y cayó, y el otro compañero se mató y él se voló toda la tapa de los sesos y lo recogieron unos campesinos mongoles, si no estoy mal, y lo cubrieron en fieltro con grasa de cerdo, y así estuvo un año tirado en una cama, en donde algo así como un año, en una cama envuelto en fieltro untado de grasa, y hasta que lo rescataron. Luego, cuando se convierte en ese gran artista reconocido, pues sigue trabajando permanentemente con la grasa y con el fieltro, porque él dice que eso era lo que él podía sentir, su piel. Entonces, él lo hace así, otros lo hacemos con la pintura, otros lo hacemos con la fotografía, pero es casi que cuando uno pierde la piel, cuando uno pierde esa membrana que lo protege del mundo, cuando está en constante riesgo de ser permeado por la dureza y la crueldad del mundo, la obra se convierte en eso, ¿no? No que sea una coraza que lo aleje a uno de los demás, sino que tal vez es una manera de regalarse a los demás, no regalarse uno, sino de hacer de tener esa necesidad que es casi física, porque yo pienso que el arte es como una necesidad física, es como ir al baño, es una cosa que si no se hace empieza a enfermar, es necesaria, por eso la obsesión, pero al mismo tiempo de que es necesaria para uno, es necesaria para que el mundo se mantenga en pie. El arte es necesario para que no todo sea una barbarie. Por eso en los momentos en los que vivimos ahora, los países más notables que perdón, no los países más notables, pero los líderes más notables de ahora son casi que todos de ultraderecha. Hay una decadencia grande de las artes, ¿no? Los artistas se alejan de esos regímenes que son autoritarios porque no pueden expresarse con libertad. Entonces esta obra que tengo acá son dos series diferentes. Esta serie se llama Un caso perdido. Se trata de una serie de 15 obras de pequeño formato, pintadas en óleo sobre cartón usado, un cartón que tenía yo en mi taller y que usaba para imprimir y para preparar mis cuadros. Lo fui rasgando y fui recopilando. Yo hago colecciones y colecciones de carpetas de imágenes de cosas que me interesan. No me gusta mucho tomar fotografías porque me gusta reconocer los intereses propios en los de los demás, y pienso que todos tenemos como la capacidad de visualizar ciertos misterios de la vida sin darnos cuenta de eso, y que los vamos botando por ahí y de pronto alguien lo pesca. David Lynch decía que eso era una idea. Una idea es como ir a pescar en un estanque lleno de peces preciosos, pero hay que sacar el pez que es. El pez que es muy difícil sacarlo. Es muy difícil pescar el pez que es el pez más precioso de todos. Eso es una idea. Difícilmente se tiene una idea y difícilmente se lleva a cabo una idea. No hacemos lo que queremos en la vida, sino lo que podemos. Decía otro escritor, Javier Cercas, en la vida solo se hace lo que se puede, ¿no? Entonces uno también como artista, en alguna conferencia con Doris Salcedo, ella decía, el arte es más que todo impotencia, porque qué cantidad de cosas que quisiéramos poder hacer, pero qué pocas que logramos hacer, ¿no?
pero las que se hacen, por lo menos hacerlas muy bien. Pienso yo que era lo que decía el maestro Riveros. Usted aprenda mejor que nadie, que luego va a ver la diferencia, pero no era una competencia como es que de la calidad del arte, porque no se puede hablar de calidad en el arte, pero sí se puede hablar, digamos, en el aprendizaje de los oficios, sí se podría hablar un poco de eso. Sí se podría hablar un poco de que cuando uno se está entrenando para llevar a cabo una obra, como cuando un piloto se entrena para llegar a la Fórmula 1 o un tenista para llegar a ganar el Abierto de Estados Unidos, tiene que entrenar y entrenar y entrenar más que los demás, tiene que entrenar más que los demás. Entonces, parte del éxito temprano en mi carrera fue que yo pintaba 10 horas al día, mientras que mis compañeros estaban enrumbados. No es que yo no rumbeara también o algo, pero sí tenía los momentos para hacerlos los fines de semana, y entre semana eran 10 horas al día en el taller aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y claro, había mucha oposición porque tenía gran parte de la plana de profesores muy conceptuales que me prohibían pintar. Entonces, más enfrentamiento había constantemente, y eso me parece que es lo interesante de la vida. Cuando las cosas, cuando todo el mundo está de acuerdo, es aburrido, no es interesante la confrontación, porque ya, digamos, hoy en día, por ejemplo, ya no hay crítica de arte, ya no hay crítica de literatura, no hay crítica de cine, no hay crítica de nada. Uno abre un periódico y ya no existe. Es lo que había en la revista Diners, lo que había anteriormente, que era un crítico critica porque sí, porque él es un crítico y critica, y ahí es como decía otro crítico, Fernando Castro, un crítico es como una especie de francotirador. Puede empezar a disparar a ver qué pasa, porque estamos como muerticos un poco, ¿no? La sociedad está ahí como muerta, y hay que digamos, muerta en el aspecto que todo el mundo tiene miedo de decir las cosas como son. Entonces, lo que yo intento hacer con el trabajo es poder hablar en mi lenguaje, que yo considero es un lenguaje, pues es un lenguaje más sugerente. En esta serie de Un caso perdido, la colección de videos se fue convirtiendo en fotogramas, y estos fotogramas los fui pintando sobre cartón usado, y sobre todo pues así, son fotogramas de videos familiares que me recuerdan momentos de la vida que ya no se pueden volver a poner en movimiento. La pintura entonces también es retardo del movimiento, pero al mismo tiempo impotencia del movimiento. Cuando pinta se mueve, y una obra de arte en pintura siempre al verla será diferente. Por eso la gente va una y otra vez a los grandes artistas, porque siempre son diferentes. Uno ve un cuadro de Velázquez y a la semana ya no es el mismo cuadro, mientras que cuando la cosa no es una necesidad ni una, digamos, cuando el arte no es sino solamente una superficie para agradar, siempre será aburrido. Entonces, pienso yo que lo que aportan las diferentes superficies, como las superficies usadas y muy efímeras, puede ser eso, ¿no? Como también un testimonio del desuso, del uso, del paso del tiempo. Yo nací en el mar, entonces también hay siempre como de pronto se cuelan esas imágenes ahí de flashes, de recuerdos. Uno vive un poco, uno nació en la época del cine y la fotografía, entonces nuestros sueños están directamente influenciados con el cine y la fotografía, y en general los recuerdos nuestros están influenciados por el cine y la fotografía. Entonces, todo mi trabajo está influenciado definitivamente por la estructura del cine, en un principio por las luces de Vermeer, de Hopper, y luego sí estuvo muy influenciado por el cine. Veamos la otra.
creo, después de la 16 tal vez. Entonces esta serie, aquí hay 10 pinturas, de esas 15 pinturas, Un caso perdido hace referencia a la imposibilidad de redondear toda una selección de imágenes que podrían armar una historia que me hiciera sentir como que lo logré recuperar, ¿no? Siempre permanece entonces esa imagen ahí como a la expectativa en pausa o tratando de andar, intentando recuperar algo que ya es irrecuperable. La serie que está acá, es una serie de 12 pinturas, son pinturas, ya no son sobre cartón, las de la izquierda están hechas sobre poliestileno, que es una lámina de plástico muy brillante y poco porosa. Me interesaba porque daba esa satinación como del metal, y la obra de al lado está hecha sobre tela. Esta serie se llama Mi recuerdo como una sombra te seguirá. Me gustaría mostrarles entonces la serie completa, porque pues ya esto sería para terminar. Mi recuerdo como una sombra te seguirá es una frase de una canción, de una cumbia de los años 80 que se llama La Sombra. Y ya nomás con el nombre, pues La Sombra, yo recordaba el coro de niño que era La Sombra, y me parecía una canción de miedo. Luego de todo el proceso terapéutico, psicoterapéutico, que me interesé también por las teorías de la sombra de Carl Gustav Jung, me di cuenta que de niños a uno le echan, la cultura popular le echa unos mensajes bien perversos disfrazados de folclore. Entonces, esa canción que escuchaban nuestros padres y tal, el contenido es bien extraño. Luego lo escuché el año pasado y la canción es como una maldición. La canción dice, si tú te enamoras de alguien, vas a fracasar porque mi recuerdo te seguirá como una sombra. Y entonces, y se lo repite una y otra vez, la sombra de mi recuerdo te seguirá. Cuando alguien te diga que te quiere mucho, cuando alguien te diga que te quiere mucho y no tengas nada que responderle, es porque mi recuerdo está ahí, etc. Es como una maldición. Y entonces, esta es una pintura de esa serie, es el comedor de la sala de la casa paterna. Yo hice una serie de fotografías en una madrugada, había una luz que entraba de afuera, que era la luz del exterior, y me pareció todo esto muy conmovedor. Ya pasó la época de la familia, ya el papá se murió, ya la familia se desintegró, un hermano salió con una cosa, etc. Y queda como estos objetos flotando en ese vacío, en ese espacio, en esa luz dramática que me pareció a mí. Entonces comencé a hacer esta serie. Ups. Está un poco... Comencé a hacer esta serie que terminó tal vez con estos dos cuadros de acá. Esta serie entonces hace referencia a que estos objetos que están en la sombra contienen o tienen un contenido fuerte en mi vida, como lo tiene la de cualquiera, porque todos teníamos una casa en donde había una lámpara, unas sillas y todo, y esos recuerdos y esas cosas, al mostrar estas pinturas, muchas personas reconocieron la casa de sus papás. Decían, esto era como la casa de mis papás, y entonces eso es, digamos, bonito también del arte, y es que uno puede hacer una obra que pudiera haber sido también pensada por otra persona. El video entonces de La Sombra es un video que terminó de redondear todo, y era ella cantando, bajando las escaleras de un centro comercial al que yo iba de niño. Y entonces cuando encontré todo esto, vinieron otros dos sueños, que fueron como los sueños que cerraron todo el círculo de ese dolor de 40 y pico años que tenía y que llevaba a hacerme sentir en una soledad tremenda, porque pues igual el trabajo del arte es un trabajo solitario, pero no necesariamente un artista se tiene que sentir solo. Ya el problema de la soledad es una cosa que no tiene nada que ver con el arte. Y aquí fui encontrando, en esa canción, fui descubriendo lo que sucedía.
lo que sucedía lo pude volver a ver en un sueño, y ese sueño lo tuve en una habitación es una habitación en San Andrés Islas, en donde mis papás pasaron la primera noche de los 7 años que vivieron en esa isla. Cuando tuve ese sueño, entonces comprendí muchísimas cosas de las que me habían sucedido, y ese sueño me recordó algo que había olvidado durante 40 años, que fue un hecho lamentable que sucedió en la niñez con una mujer adulta que era de la familia y que no debía haber pasado. Yo era, digamos, yo era un niño de 7 años, y es una historia que le puede suceder, y que sucede mucho, que le ha sucedido a amigos y todo, pero a algunos les afectaba más que a otros, y eran cosas de las que no se hablaba. Entonces yo busqué la manera de convertirlo en mi obra, convertirlo en un regalo para mí mismo, y entonces hice toda esta serie, la pinté a lo largo de 1 año y medio. Se llama Mi recuerdo como una sombra te seguirá, y termina con estos, este ya es como, entonces el árbol sería perfectamente el hombre que se asomaba a la ventana, y el último sueño fue que durante los 40 años, 40 y pico de años que no podía verle el rostro de ese hombre, finalmente pude verlo en un sueño, y él se asoma a una ventana y me mira, y es un tipo común y corriente, pero comprendí que era una persona del pasado. Entonces encontré un concepto muy interesante de Jung que se llama adumbratio o adumbratio. Adumbratio es un recuerdo en forma de pronóstico. Es decir, ciertas personas pueden soñar cosas que van a suceder, o los sueños son advertencia de peligro. O sea, esto no tiene nada que ver con la superstición, sino que es teoría psicológica. Y claro, ese hombre que aparecía era la manifestación o un adumbratio de un hecho del pasado familiar que atravesó algunas generaciones y que llegó hasta mí, y que llegó a otras personas también de la familia, porque yo he visto también cómo ha llegado a otras personas de la familia sin saber necesariamente qué fue lo que sucedió. Entonces viene la frase de no sé quién eres, que es esta frase que aparece en ese cuadro, que está como borrándose y que es claramente la influencia de los subtítulos del cine. Y finalmente hice también esta serie de dibujos que son de la misma serie, hechos en tiza y lápiz sobre papel negro. Y es ella, entonces, en este lugar que parece un púlpito moderno, pero que realmente es Unicentro, en los años 80, en Bogotá. Toda esta coincidencia, finalmente, pues para encontrar que alguien dijo alguna vez que los artistas tenían algo de profetas, pero no el profeta bíblico, sino como que ellos mismos a veces se lanzan profecías hacia adelante dentro del mismo camino de su vida. No es que le estén profetizando a nadie nada, sino que uno tiene una cierta y extraña capacidad de tirarse hacia adelante cosas que luego va a encontrar, algunas piedras y cosas que luego uno dice, yo ¿por qué estaba trabajando con esto hace 20 años? Era porque no estaba entendiendo una cosa que me estaba pasando y que viene y se soluciona 20 años después. Muchas gracias por haber venido y por escuchar. Gracias.